En las frías calles de Ciudad de México, donde el hambre y la desesperanza se vuelven compañeros inseparables, una niña de apenas 12 años guardaba un secreto que ni ella misma conocía. Mientras las familias acomodadas se refugiaban en sus mansiones, esta pequeña luchaba cada día por sobrevivir, sin imaginar que su corazón valiente estaba a punto de cambiar no solo su destino, sino también el de una de las familias más poderosas del país. Lo que comenzó como una noche más de frío y soledad, se convertiría en el momento que revelaría una brillantez oculta tras años de pobreza y abandono. La lluvia golpeaba sin piedad el cartón que servía de refugio. Con los brazos envueltos alrededor de sus piernas, trataba de conservar el poco calor que le quedaba. Sus zapatos rotos ya no protegían sus pies de la humedad, y el estómago vacío le recordaba que no había comido en 2 días. Pero había algo en sus ojos que la diferenciaba de otros niños en su situación. Una chispa de inteligencia que brillaba incluso en la oscuridad más profunda. A pocos metros de distancia, un auto de lujo se detuvo bruscamente. El conductor, nervioso, miraba hacia todos lados mientras hablaba por teléfono. Era casi medianoche, y la zona no era precisamente segura para alguien de su posición social. Dentro del vehículo, un niño de aproximadamente su edad comenzó a toser violentamente. El sonido era desesperante, como si el aire no pudiera llegar a sus pulmones. Sin pensarlo 2 veces, se acercó al auto. El conductor, asustado, subió rápidamente las ventanas, pero ella golpeó el cristal con urgencia. A través del vidrio empañado, pudo ver al niño que se ahogaba. Sus labios se habían puesto azules, y sus ojos mostraban el pánico de quien no puede respirar. Con gestos desesperados, logró que el conductor entendiera que podía ayudar. Había visto esta situación antes en las calles, donde los doctores no llegaban y la gente tenía que valerse por sí misma. Sus manos pequeñas y hábiles sabían exactamente qué hacer. Había aprendido estas técnicas observando a los paramédicos que ocasionalmente visitaban los refugios. El conductor, sin más opciones, abrió la puerta. Ella se subió al asiento trasero y, con una calma que contrastaba con su corta edad, comenzó a realizar las maniobras necesarias. Presionó ciertos puntos en el pecho del niño. Le alzó la barbilla de una manera específica, y en cuestión de segundos, el pequeño comenzó a respirar con normalidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. El conductor no podía creer lo que acababa de presenciar. Esta niña, que claramente vivía en las calles, había salvado la vida del hijo de uno de los hombres más ricos de México. Pero lo que más lo impactó no fue solo su conocimiento médico instintivo, sino la manera en que había analizado la situación, tomado decisiones rápidas y ejecutado cada movimiento con una precisión casi profesional. Mientras el niño recuperaba completamente el color en su rostro, ella se preparó para bajar del auto. No esperaba nada a cambio. Para ella, ayudar a alguien en peligro era simplemente lo correcto. Pero el conductor la detuvo. Le pidió que esperara, que al menos le diera su nombre. Ella lo miró con desconfianza. Los adultos, en su experiencia, raramente traían buenas noticias. «Mi papá querrá conocerte», susurró el niño con la voz aún ronca. «Acabas de salvarme la vida». Lo que ninguno de los 3 sabía en ese momento era que este encuentro fortuito revelaría no solo la extraordinaria inteligencia de una niña abandonada por el sistema, sino también la capacidad de una familia privilegiada para reconocer el verdadero valor humano más allá de las apariencias. La noche que había comenzado con desesperanza, terminaba con la semilla de una transformación que cambiaría vidas para siempre. El auto arrancó lentamente, llevándola hacia un destino incierto, mientras las calles mojadas de la ciudad guardaban silencio sobre el milagro que acababa de ocurrir bajo la lluvia. El portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Los jardines perfectamente cuidados, las fuentes de mármol y las luces doradas que iluminaban cada rincón contrastaban brutalmente con el mundo de cartón y hambre que había conocido toda su vida. Pero lo que más la impactó no fue la opulencia,
sino la mirada de preocupación genuina en los ojos del hombre que los esperaba en la entrada. El padre del niño, un empresario cuyo nombre aparecía regularmente en los periódicos financieros, corrió hacia el auto con una desesperación que el dinero no podía comprar. Sus manos temblaban mientras abrazaba a su hijo, y las lágrimas que rodaron por sus mejillas no eran las de un millonario, sino las de un padre que había estado a punto de perder lo más valioso de su vida. ¿Tú lo salvaste?, preguntó con voz quebrada, mirándola por primera vez realmente. Sus ojos se detuvieron en los zapatos rotos, la ropa sucia y las manos pequeñas que habían obrado el milagro. No había juicio en su mirada, solo gratitud infinita y algo más profundo: reconocimiento. La llevaron al interior de la casa, donde el contraste se volvió aún más evidente. Los pisos de mármol reflejaban las lámparas de cristal, y cada mueble costaba probablemente más de lo que ella había visto en dinero en toda su vida. Pero lo que la desarmó completamente fue cuando la esposa del empresario, una mujer elegante con ojos bondadosos, se arrodilló frente a ella y la abrazó como si fuera su propia hija. «Gracias por traerme de vuelta a mi bebé», susurró con una voz que temblaba de emoción. «No sé cómo pagarte por esto». Por primera vez en años, se sintió verdaderamente vista, no como la niña sucia de la calle que la gente evitaba, sino como un ser humano con valor. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer, liberando años de dolor, soledad y supervivencia. El médico de la familia llegó una hora después para examinar al niño. Mientras realizaba su revisión, no pudo evitar hacer preguntas sobre las técnicas que ella había utilizado. Sus respuestas lo dejaron perplejo. Describía procedimientos médicos con una precisión que requería años de estudio, pero lo hacía con palabras sencillas, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó el doctor, genuinamente intrigado. «En la calle», respondió simplemente. «Cuando no hay doctores, aprendes observando. Cuando la gente se lastima, ayudas. Cuando alguien no puede respirar, haces lo que puedes». El empresario y su esposa intercambiaron miradas. Habían sido testigos de algo extraordinario, una inteligencia pura, sin pulir, que había florecido en las condiciones más adversas. Era como encontrar un diamante en bruto en el lugar más inesperado. «¿Tienes familia?», preguntó la señora de la casa con suavidad. La pregunta la golpeó como un puñetazo. La familia era un concepto que había aprendido a no desear, porque doler menos cuando no esperabas nada. «¿No?», respondió con la honestidad brutal que solo los niños pueden tener. «Nunca tuve una familia real». «¿Has ido a la escuela alguna vez?». «No, pero me gusta leer. Cuando encuentro libros en la basura, los leo. A veces me quedo afuera de las escuelas y escucho las clases». El silencio que siguió fue diferente al de la noche anterior. No era el silencio del shock, sino el de la decisión. El empresario miró a su esposa, luego a su hijo, quien había estado escuchando todo en silencio, y finalmente a la niña que había cambiado sus vidas en una sola noche. «¿Te gustaría quedarte aquí esta noche?», preguntó la señora. «Tienes que estar cansada y hace mucho frío afuera». La oferta la asustó más que la vida en las calles. La amabilidad sin condiciones era territorio desconocido, y su instinto de supervivencia le gritaba que desconfiara. Pero algo en la calidez de esta familia la tranquilizó. Por primera vez en su vida, se sintió segura. «Solo por esta noche», susurró, como si decirlo muy alto pudiera romper el hechizo. Pero mientras subía las escaleras hacia una habitación que sería temporalmente suya, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La niña que había aprendido a sobrevivir sola estaba a punto de descubrir qué significaba ser valorada, protegida y por primera vez en su vida, realmente amada. La noche que había comenzado con lluvia y desesperanza, terminaba con la promesa silenciosa de un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. La primera luz del amanecer entraba suavemente por las cortinas de seda, despertándola en una cama que era más suave que cualquier superficie en la que hubiera dormido jamás.
Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, pero el aroma a café recién hecho y pan tostado que subía desde la cocina le confirmó que la noche anterior había sido real. Se vistió rápidamente con la misma ropa del día anterior, la única que tenía, y bajó las escaleras con cuidado. La familia ya estaba desayunando, y el niño que había salvado le sonrió con una timidez que no había mostrado la noche anterior. «Buenos días», dijo con una voz que aún conservaba rastros de la ronquera de su crisis respiratoria. «Buenos días, mi amor», respondió la señora de la casa, usando un término de cariño que la hizo sentir como si le hubieran dado un abrazo invisible. «¿Dormiste bien?». Asintió, pero sus ojos estaban fijos en algo que había sobre la mesa del desayuno. Un periódico abierto en la sección de negocios, lleno de números, gráficos y estadísticas que parecían danzar frente a sus ojos. Sin darse cuenta, comenzó a leer los datos en voz alta, interpretando las tendencias del mercado con una claridad que dejó a todos en silencio. Las acciones de las empresas tecnológicas están subiendo porque la gente está comprando más teléfonos y computadoras, explicó naturalmente. Pero las empresas de petróleo están bajando porque la gente está buscando energía más limpia. Si yo fuera rica, compraría acciones de las empresas que hacen paneles solares. El empresario dejó caer su taza de café. Su esposa se quedó con la boca abierta. El niño la miró con una admiración que no podía ocultar. Esta niña, que nunca había pisado una escuela, acababa de hacer un análisis financiero que muchos economistas tardarían horas en desarrollar. «¿Cómo sabes eso?», preguntó el empresario, con una voz que mezclaba asombro y curiosidad. «Los números siempre me han hablado», respondió como si fuera la cosa más natural del mundo. «Cuando veo patrones, entiendo lo que significan. En la calle, si observas bien, puedes predecir muchas cosas. ¿Qué días habrá más gente generosa? ¿Cuándo llegará la policía? ¿Dónde encontrar comida? Los números en el periódico son parecidos, solo que hablan de dinero en lugar de supervivencia». El empresario se levantó lentamente de la mesa y fue hasta su estudio. Regresó con una tableta llena de hojas de cálculo complicadas, reportes financieros y proyecciones que le habían dado dolor de cabeza durante semanas. «¿Podrías mirar esto?», preguntó, casi sin creer lo que estaba haciendo. Ella tomó la tableta con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Sus ojos comenzaron a moverse rápidamente por los datos y en cuestión de minutos comenzó a hablar. No solo entendía los números, sino que veía conexiones que habían pasado desapercibidas para equipos enteros de analistas. «Aquí hay un problema», dijo, señalando una serie de cifras. «Estos gastos están creciendo muy rápido, pero los ingresos no están siguiendo el mismo ritmo. Si continúa así, en 6 meses van a tener dificultades». La precisión de su análisis era aterradora. El empresario había estado preocupado por exactamente esas cifras, pero no había podido articular el problema con tanta claridad. Esta niña, en minutos, había identificado el núcleo del problema que lo había mantenido despierto durante noches. «¿Cómo lo solucionarías?», preguntó, ahora completamente absorto en la conversación. «Podrían reducir estos gastos aquí», dijo, señalando varias líneas, «y usar ese dinero para invertir en estas áreas que están creciendo. También podrían asociarse con esta empresa», añadió, señalando otro reporte, «porque sus fortalezas complementan las debilidades de ustedes». El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No era el silencio de la incomodidad o la sorpresa, sino el silencio del reconocimiento. Esta familia había encontrado algo extraordinario. Una mente brillante que había sido moldeada por la adversidad hasta convertirse en algo único y poderoso. «¿Te gustaría aprender más sobre esto?», preguntó la señora con una voz suave pero cargada de intención. «¿Aprender más?», repitió, sin entender completamente la pregunta. En su mundo, aprender era algo que robabas cuando nadie te estaba mirando, no algo que te ofrecían libremente. «Sí», intervino el empresario. «Podrías estudiar, ir a la escuela, aprender todo lo que quisieras. Podrías quedarte aquí con nosotros».
La oferta la golpeó como una ola gigante. La posibilidad de un futuro, de educación, de una familia, de estabilidad. Pero también la aterrorizó. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente buena? ¿Qué pasaría si decepcionaba a esta familia que había mostrado tanta fe en ella? ¿Por qué harían eso por mí?, preguntó, con una vulnerabilidad que rompía el corazón. ¿Por qué?, respondió el niño que había salvado. Tú me salvaste a mí. Ahora queremos salvarte a ti. Timona se animó en ese momento, rodeada por el calor de una familia que la había acogido. Mirando hacia un futuro que jamás había imaginado posible, supo que su vida había cambiado para siempre. La niña de la calle estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. Los primeros días en la escuela privada más exclusiva de Ciudad de México fueron como caminar por un campo minado emocional. Cada paso la alejaba más del mundo que conocía y la sumergía en un universo donde no conocía las reglas no escritas, donde cada conversación era un recordatorio de lo diferente que era. ¿En serio vivías en la calle?, preguntó una compañera de clase con una mezcla de curiosidad mórbida y desprecio apenas disimulado. ¿Cómo te bañabas? ¿Qué comías? Las preguntas llegaban como dagas, cada una diseñada para recordarle que no pertenecía a este mundo. Los otros estudiantes la miraban como si fuera un espécimen raro, algo fascinante pero definitivamente diferente. Sus uniformes perfectamente planchados, sus útiles escolares caros y sus conversaciones sobre vacaciones en Europa creaban un muro invisible que parecía imposible de cruzar. Pero lo que más la lastimaba no eran las preguntas crueles, sino las miradas de lástima. Los maestros que hablaban más lento cuando se dirigían a ella, asumiendo que necesitaba ayuda extra. Los compañeros que actuaban como si su presencia fuera un acto de caridad por parte de la escuela. La constante sensación de ser vista como un proyecto de rescate, en lugar de una persona. «No encajas aquí», le dijo un grupo de niñas durante el recreo, con esa crueldad particular que solo los adolescentes pueden perfeccionar. ¿Por qué no regresas a donde perteneces? Esa noche, se sentó en su nueva habitación, rodeada de lujos que aún se sentían prestados, y lloró por primera vez desde que había llegado a la mansión. Las lágrimas no eran solo de dolor, sino de confusión. En las calles, sabía exactamente quién era y cómo sobrevivir. Aquí, se sentía como una impostora jugando un papel que no sabía interpretar. La señora de la casa la encontró así, acurrucada en la cama con los ojos rojos. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, sentándose a su lado con esa suavidad maternal que aún la sorprendía. «No pertenezco aquí», susurró, repitiendo las palabras que había escuchado todo el día. Tal vez deberían encontrar a alguien más apropiado para ayudar. «¿Sabes qué?», respondió la señora tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Tienes razón, no perteneces aquí del todo. Perteneces a un lugar mucho más grande». Sus palabras la confundieron. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tu mente es demasiado brillante para ser encerrada en las expectativas de otros, que tu corazón es demasiado grande para ser limitado por las opiniones de niños que nunca han conocido una verdadera lucha. Tú no estás aquí para encajar, mi amor. Estás aquí para crecer». Esa misma noche, el empresario entró a su habitación con una pila de libros y una computadora portátil. «He hablado con tus maestros», dijo, «y me han contado algo interesante. Estás resolviendo problemas matemáticos que normalmente ven estudiantes de bachillerato. Estás escribiendo ensayos que demuestran un pensamiento crítico extraordinario, y tus ideas sobre ciencias sociales están impresionando a profesores que llevan décadas enseñando». «Pero los otros niños», comenzó a protestar. «Los otros niños están celosos», la interrumpió suavemente. «Están acostumbrados a ser los más inteligentes de la clase, y de repente aparece alguien que los supera sin esfuerzo. Eso los asusta». Al día siguiente, algo cambió. En lugar de tratar de pasar desapercibida, decidió destacar. Cuando el maestro de matemáticas presentó un problema complejo,
Levantó la mano y no solo lo resolvió, sino que ofreció 3 métodos diferentes para llegar a la respuesta. Cuando la clase de historia discutía la economía colonial, ella conectó esos patrones con las tendencias económicas actuales de una manera que dejó al profesor sin palabras. Lentamente, las burlas comenzaron a transformarse en respeto cauteloso. Los compañeros que antes la ignoraban comenzaron a pedirle ayuda con sus tareas. Los maestros empezaron a buscar su opinión en discusiones complejas. No era aceptación total, pero era reconocimiento. ¿Cómo lo haces?, le preguntó un compañero de clase después de que ella resolviera un problema que había dejado perplejo a todo el grupo. Supongo que cuando has tenido que resolver problemas de vida o muerte, respondió honestamente, los problemas de matemáticas no parecen tan difíciles. Por primera vez desde que había llegado a la escuela, se sintió como si estuviera encontrando su lugar. No era el lugar que otros esperaban que ocupara, sino el lugar que ella misma estaba creando. Un lugar donde su pasado no era una marca de vergüenza, sino la fuente de su fortaleza. Esa noche, mientras terminaba su tarea en su escritorio nuevo, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no estaba tratando de encajar en el mundo de otros. Estaba construyendo su propio mundo, uno donde ser diferente no era una desventaja, sino su mayor fortaleza. La llamada llegó un martes por la mañana, interrumpiendo una clase de química donde ella acababa de explicar un concepto que ni siquiera estaba en el plan de estudios. La directora entró al salón con una expresión seria que hizo que el estómago se le encogiera de inmediato. «Necesito que vengas conmigo», dijo simplemente. En la oficina la esperaba una trabajadora social con un portafolio lleno de documentos y una expresión que había aprendido a temer en sus años en las calles. Era la mirada de alguien que creía estar haciendo lo correcto, sin importar a quién lastimara en el proceso. «Hemos recibido reportes», comenzó la trabajadora social, «sobre tu situación actual. Hay preocupaciones sobre la legalidad de tu colocación en esta casa sin el proceso adecuado de adopción o custodia temporal». Las palabras cayeron como martillazos. Durante las semanas que había estado construyendo una nueva vida, las autoridades habían estado construyendo un caso para destruirla. Alguien había reportado que una niña de la calle estaba viviendo con una familia rica sin la supervisión adecuada del sistema. «Necesitamos evaluarte y determinar cuál es la mejor colocación para ti», continuó la mujer. «Hay un hogar temporal disponible donde puedes estar mientras procesamos tu caso». «¿Un hogar temporal?», preguntó, sintiendo como si el piso se estuviera desplomando bajo sus pies. «¿Por cuánto tiempo?». «Podría ser varios meses, tal vez más». «Estos procesos toman tiempo». El empresario y su esposa llegaron a la escuela dentro de la hora, con sus abogados y una determinación férrea en sus rostros. Pero incluso con todo su poder e influencia, las ruedas de la burocracia ya estaban en movimiento. «No permitiremos que esto suceda», prometió el empresario con una voz que temblaba de rabia contenida. «Lucharemos contra esto». «Pero mientras tanto», dijo la trabajadora social con una falsa gentileza, «ella necesita venir con nosotros. Es el protocolo». Esa noche, se encontró en una habitación pequeña y estéril, en un hogar temporal, rodeada de otros niños que habían sido desarraigados de sus vidas por diversas razones. La cama era dura, las paredes estaban pintadas de un color verde institucional deprimente, y el silencio era diferente al silencio de las calles. Era el silencio de la desesperanza. «¿Eres la niña rica?», preguntó su compañera de cuarto, una adolescente con ojos cansados y cicatrices en los brazos. «He oído que vivías en una mansión». «No soy rica», respondió, acostándose en la cama estrecha. «Solo tuve suerte por un tiempo». Pero mientras miraba al techo agrietado, se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en ella. La niña que había entrado a esa mansión meses atrás habría aceptado este revés como inevitable. Habría asumido que las cosas buenas no duraban para personas como ella. Esta versión de sí misma era diferente. Había probado la educación, había sentido el poder de su propia mente,
Había experimentado el amor incondicional de una familia. No iba a rendirse sin luchar. Al día siguiente, pidió permiso para usar la computadora del hogar temporal. Con las habilidades que había desarrollado, comenzó a investigar las leyes de custodia, los procesos de adopción y los derechos de los menores. Lo que encontró la llenó de esperanza y determinación. ¿Sabías?, le dijo a la trabajadora social en su próxima visita, que según el artículo 4 de la Constitución mexicana, tengo derecho a que se considere mi bienestar superior en cualquier decisión que me afecte. La mujer la miró con sorpresa. ¿Dónde aprendiste eso? En la misma escuela a la que ustedes me están impidiendo asistir, respondió con una calma que no sentía. También aprendí que tengo derecho a expresar mi opinión en procesos que afecten mi futuro. Quizás, esa noche, usando la computadora del hogar temporal, escribió una carta. No era una carta de una niña suplicando, sino el argumento legal y emocional de una joven que había encontrado su voz. Detalló no solo por qué quería regresar con la familia que la había acogido, sino por qué separarla de ellos era contrario a sus mejores intereses. No soy una víctima que necesita ser rescatada, escribió. Soy una estudiante que necesita la oportunidad de crecer. No soy un problema que necesita ser resuelto, sino una mente que necesita ser educada. La carta llegó a las oficinas del Sistema de Bienestar Infantil, a los medios de comunicación y a las manos de abogados especializados en derechos de menores. Por primera vez en meses, se sintió como si tuviera control sobre su propio destino. Mientras esperaba la respuesta, se dio cuenta de que había ocurrido algo extraordinario. La niña que había aprendido a sobrevivir en las calles, ahora había aprendido a luchar por sus derechos. No solo había encontrado su voz, sino que había aprendido a usarla con poder y precisión. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que había llegado al hogar temporal, se sintió esperanzada. Había descubierto que tenía algo más poderoso que la supervivencia. Tenía la capacidad de cambiar su propia historia. La sala del tribunal estaba llena de tensión cuando el juez entró con los documentos que determinarían su futuro. Durante las 3 semanas que había estado en el hogar temporal, la historia había tomado vida propia. Los medios de comunicación habían recogido el caso de la niña genio que salvó la vida de un millonario, y la opinión pública se había dividido entre quienes creían que pertenecía con la familia que la había acogido y quienes pensaban que necesitaba estar bajo la supervisión del sistema. Pero ella ya no era la misma niña asustada que había entrado al hogar temporal. Las semanas de separación le habían enseñado algo crucial, que su valor no dependía de dónde viviera, sino de quién había elegido ser. Señoría, dijo, poniéndose de pie cuando el juez le pidió que hablara, no estoy aquí para pedirle que sienta lástima por mí. Estoy aquí para pedirle que vea lo que he logrado cuando me dieron la oportunidad de crecer. Su voz era clara y firme, muy diferente a la de la niña tímida que había llegado a la mansión meses atrás. Presentó no solo sus calificaciones excepcionales, sino también los proyectos que había desarrollado, las ideas que había contribuido a la empresa familiar y la manera en que había ayudado a otros estudiantes en su clase. He aprendido que mi pasado no define mi futuro, continuó. Que venir de la calle no me hace menos capaz de soñar grandes sueños. Que ser diferente no es una desventaja, sino mi mayor fortaleza. El juez la escuchó con atención, pero lo que más impacto causó fue el testimonio de la familia que la había acogido. No hablaron de ella como un proyecto de caridad, sino como una hija que había transformado sus vidas, tanto como ellos habían transformado la suya. Ella no nos necesita para ser extraordinaria, dijo el empresario. Ya es extraordinaria. Nosotros tenemos la suerte de ser testigos de su crecimiento. No queremos salvarla, añadió su esposa. Queremos acompañarla mientras ella se salva a sí misma. Pero el testimonio más poderoso vino de una fuente inesperada. El niño que había salvado esa noche lluviosa, ahora un adolescente articulado, se dirigió al juez con una madurez que sorprendió a todos. «Su señoría», dijo,
La gente habla de lo que mi familia ha hecho por ella, pero quiero hablar de lo que ella ha hecho por nosotros. Nos enseñó que la inteligencia no viene de los privilegios, sino de la curiosidad. Nos enseñó que la bondad no requiere riqueza, sino carácter. Nos enseñó que una familia no se define por la sangre, sino por el amor. El fallo del juez fue unánime. No solo se le permitió regresar con la familia que la había acogido, sino que se aceleraron los procesos de adopción legal. Pero más importante aún, el juez reconoció públicamente que el caso había expuesto fallas en el sistema que necesitaban ser corregidas. Este caso, dijo el juez, nos recuerda que nuestro trabajo no es simplemente proteger a los niños, sino permitirles florecer. A veces, eso significa reconocer que las soluciones no convencionales pueden ser las más efectivas. Esa noche, de regreso en su habitación en la mansión, se sentó frente al espejo y se vio realmente por primera vez en meses. La niña que la miraba desde el reflejo ya no era la misma que había llegado aterrorizada y desconfiada. Sus ojos brillaban con confianza, su postura irradiaba determinación, y su sonrisa hablaba de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dijo a su nueva madre adoptiva esa noche durante la cena. No es que haya encontrado una familia, es que me he encontrado a mí misma. ¿Y quién eres?, preguntó su padre adoptivo con una sonrisa orgullosa. Soy alguien que vino de la calle, pero que no pertenece allí. Soy alguien que vive en una mansión, pero que no se define por ella. Soy alguien que puede resolver problemas complejos, pero que nunca olvida que el problema más importante es ayudar a otros a encontrar su camino. Esa noche, mientras terminaba su tarea de cálculo avanzado, se dio cuenta de que había completado la transformación más importante de su vida. No solo había pasado de ser una niña sin hogar a una estudiante excepcional, sino que había pasado de ser una víctima de las circunstancias a ser la arquitecta de su propio destino. La historia que había comenzado con una noche lluviosa y desesperada, había evolucionado hacia algo mucho más poderoso. La historia de una joven que había aprendido que su valor no dependía de dónde venía, sino de hacia dónde se dirigía. 5 años después, la historia había tomado una dimensión que nadie podría haber predicho. La niña que una vez había vivido en las calles, ahora caminaba por los pasillos de la Universidad Nacional, con una beca completa, estudiando una doble carrera en economía y trabajo social. Pero lo que más la definía no eran sus logros académicos excepcionales, sino el programa que había creado para ayudar a otros niños como ella. Mentes Brillantes en las Calles había comenzado como un proyecto escolar, pero ahora era una fundación reconocida internacionalmente. Equipos de psicólogos, trabajadores sociales y educadores recorrían las calles de Ciudad de México, identificando niños con potencial académico excepcional y ofreciéndoles oportunidades que el sistema tradicional había pasado por alto. No se trata de rescatar a estos niños, explicaba en una conferencia internacional sobre educación, dirigiéndose a una audiencia de educadores y filántropos. Se trata de reconocer que la inteligencia excepcional puede florecer en las circunstancias más adversas y que nuestra responsabilidad es crear puentes, no barreras. Su historia había inspirado cambios en las políticas públicas. El gobierno había modificado sus protocolos para evaluar casos de colocación familiar, dando más peso a los mejores intereses del niño y menos a las formalidades burocráticas. Varias universidades habían creado programas especiales para estudiantes de orígenes no tradicionales. Pero el momento más significativo llegó una tarde cuando regresaba de la universidad. En la esquina donde solía dormir años atrás, vio a una niña pequeña con los ojos llenos de inteligencia y desesperanza. Era como verse a sí misma en el pasado. ¿Tienes hambre?, preguntó, acercándose con cuidado. La niña la miró con desconfianza, pero asintió. Mientras comían juntas en un pequeño café, se dio cuenta de que la pequeña resolvía mentalmente problemas matemáticos complejos que veía en un periódico abandonado. ¿Te gusta la escuela?, preguntó suavemente. Nunca he ido, respondió la niña.
pero me gusta aprender. Escucho a los maestros cuando paso por las escuelas. En ese momento, supo que el círculo se había cerrado. No solo había transformado su propia vida, sino que ahora tenía las herramientas, la experiencia y la plataforma para transformar la vida de otros. Esa noche, en la cena familiar, compartió el encuentro con sus padres adoptivos. «Creo que encontré a nuestra próxima becaria», dijo con una sonrisa. «¿Estás segura?», preguntó su padre, aunque ya conocía la respuesta. «Completamente. Tiene la misma chispa que reconocieron en mí hace años. La misma hambre de conocimiento que no puede ser saciada por las circunstancias adversas». Su madre adoptiva sonrió con esa mezcla de orgullo y emoción que había aprendido a reconocer. «Entonces hagámoslo, pero esta vez hagámoslo bien desde el principio». Al día siguiente, regresó a la esquina con un equipo completo: psicólogos de la fundación, trabajadores sociales especializados y todo el marco legal necesario para asegurar que la transición fuera suave y permanente. Pero lo más importante, regresó con la comprensión profunda de lo que significaba ser vista, valorada y creída. «¿Te gustaría conocer un lugar donde puedes aprender todo lo que quieras?», le preguntó a la pequeña, quien había estado esperándola en el mismo lugar. «¿Sin tener que irme después?», preguntó la niña con una sabiduría que solo la supervivencia puede enseñar. «Sin tener que irte después», confirmó, extendiendo su mano. Mientras caminaban juntas hacia el auto, se dio cuenta de que había encontrado su verdadero propósito. No era solo ser exitosa académicamente o profesionalmente. Era usar su historia, su experiencia y sus logros para crear un mundo donde otros niños no tuvieran que elegir entre supervivencia y educación. «¿Sabes?», le dijo a la niña mientras se dirigían hacia su nueva vida. «Hace algunos años, yo estaba exactamente donde tú estás ahora, y ahora mira dónde estoy». «Moisy, ¿dónde?», preguntó la pequeña con curiosidad genuina. «En casa», respondió simplemente. «Finalmente en casa». Esa noche, mientras ayudaba a la nueva integrante de la familia a instalarse en una habitación llena de libros y posibilidades, reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. De una niña sin hogar que luchaba por sobrevivir día a día, se había convertido en una joven líder que estaba cambiando sistemas y transformando vidas. Pero lo más extraordinario no era lo lejos que había llegado, sino lo que había descubierto en el camino. Que la verdadera riqueza no estaba en las mansiones o las cuentas bancarias, sino en la capacidad de usar sus dones para elevar a otros. Que la verdadera familia no se definía por la sangre, sino por el compromiso mutuo de crecer juntos. Y que la verdadera educación no solo llenaba la mente con conocimientos, sino que abría el corazón a las posibilidades infinitas. La historia que había comenzado con una noche lluviosa y un acto de valor instintivo, se había convertido en algo mucho más grande. Un legado de esperanza, transformación y la prueba inquebrantable de que el potencial humano puede florecer en las circunstancias más inesperadas. Mientras apagaba las luces de la casa esa noche, sabía que mañana sería otro día lleno de desafíos y oportunidades. Pero también sabía que ahora tenía algo que la niña de las calles nunca había tenido: la certeza absoluta de que pertenecía exactamente donde estaba y la determinación inquebrantable de asegurar que otros niños encontraran su propio camino a casa. 10 años más tarde, el auditorio de la Universidad de Harvard estaba completamente lleno. Estudiantes, profesores y líderes mundiales se habían reunido para escuchar la conferencia magistral de una de las economistas más jóvenes e influyentes del mundo. Pero para ella, este momento representaba algo mucho más profundo que un logro profesional. Cuando era niña, comenzó, su voz resonando con autoridad y calidez a la vez. Creía que el éxito se medía por la capacidad de sobrevivir un día más. Hoy quiero hablarles sobre una definición diferente de éxito: la capacidad de asegurar que otros no solo sobrevivan, sino que prosperen. En la primera fila estaba sentada su familia adoptiva,
ahora extendida para incluir a 12 jóvenes que habían seguido el mismo camino que ella. Cada uno de ellos había sido encontrado en circunstancias similares. Cada uno había demostrado un potencial extraordinario, y cada uno había sido acogido no solo en una familia, sino en un movimiento que estaba transformando la manera en que el mundo veía el potencial humano. Mentes brillantes en las calles ya operaba en 18 países. Había identificado y educado a más de 2.000 niños con capacidades excepcionales que habían sido pasados por alto por los sistemas tradicionales. Pero más importante aún, había cambiado las políticas gubernamentales y las perspectivas sociales sobre la pobreza, la educación y el potencial humano. El error más grande que comete nuestra sociedad, continuó en su conferencia, es asumir que la pobreza económica equivale a pobreza intelectual. Algunos de los cerebros más brillantes del mundo están durmiendo en las calles esta noche, no porque no tengan capacidad, sino porque no han tenido oportunidades. Su historia personal se había convertido en un estudio de caso que se enseñaba en universidades de todo el mundo. Pero para ella, la verdadera medida de su impacto no estaba en los libros de texto, sino en las cartas que recibía semanalmente de jóvenes que habían encontrado esperanza en su historia. Una de esas cartas había llegado esa misma mañana, de una adolescente en Mumbai, que había comenzado su propio programa para identificar talento académico en los barrios marginales de la ciudad. «Usted me enseñó», escribía la joven, «que mi código postal no determina mi potencial». Después de la conferencia, mientras caminaba por el campus de Harvard, donde ahora enseñaba como profesora visitante, recibió una llamada que la llenó de una emoción especial. Era de la primera niña que había ayudado a rescatar de las calles años atrás, quien ahora se había graduado como médica y trabajaba en hospitales públicos. ¿Adivina qué?, dijo la voz emocionada al otro lado de la línea. Acaban de aprobar mi propuesta para crear clínicas móviles que atiendan específicamente a niños en situación de calle. Vamos a llevar atención médica directamente a donde más se necesita. Era exactamente este tipo de llamada lo que le recordaba por qué había elegido este camino. Cada joven que ayudaba no solo cambiaba su propia trayectoria, sino que se convertía en un agente de cambio para otros. Esa noche, en su apartamento cerca del campus, se sentó a escribir en el diario que había mantenido desde sus días en la mansión. Era una práctica que su madre adoptiva le había sugerido y que se había convertido en una manera de procesar y documentar su increíble viaje. «Hoy me di cuenta», escribió, «de que la transformación más importante no fue la mía. Fue aprender que cada persona que tocamos tiene el potencial de tocar a cientos más, que cada vida que cambiamos puede cambiar el mundo». Tsukalano, al día siguiente, regresaría a Ciudad de México para la ceremonia de graduación de la 10ª generación de becarios de su fundación. 25 jóvenes que habían sido encontrados en las calles ahora se graduaban de universidades prestigiosas, listos para comenzar carreras en medicina, ingeniería, educación y trabajo social. Pero antes de partir, hizo una llamada especial. Del otro lado de la línea estaba el niño que había salvado aquella noche lluviosa, ahora un exitoso empresario que había dedicado gran parte de su fortuna a expandir el trabajo de la fundación. «¿Recuerdas?», le preguntó. «¿Cuándo me dijiste que querías salvarme?» «Por supuesto», respondió él. «Fue el inicio de todo esto». «Pues quería decirte que tenías razón», dijo con una sonrisa que él podía sentir a través del teléfono. «Me salvaste, pero no de la manera que pensabas. Me salvaste al darme la oportunidad de descubrir que mi propósito no era solo salvarme a mí misma, sino ayudar a otros a salvarse». Mientras colgaba el teléfono y se preparaba para regresar a casa, se dio cuenta de que había llegado al final de un capítulo y al comienzo de otro. La niña sin hogar se había convertido en una mujer con un hogar que abarcaba el mundo entero. La sobreviviente se había convertido en una líder. La beneficiaria se había convertido en una benefactora. Pero lo más importante de todo, había aprendido que las historias más poderosas
no son aquellas que terminan con «y vivieron felices para siempre», sino aquellas que terminan con «y vivieron para que otros también pudieran vivir felices». La lluvia comenzó a caer suavemente sobre Boston, recordándole aquella noche que había cambiado todo. Pero esta vez, la lluvia no traía desesperanza. Traía la promesa de nuevos comienzos, de más vidas por tocar, de más historias por escribir. Su historia había comenzado con un acto de valor en una noche lluviosa. Ahora, años después, ese acto de valor se había multiplicado en miles de actos de valor de jóvenes de todo el mundo que habían aprendido que su pasado no definía su futuro. El círculo no solo se había cerrado, se había expandido hasta abarcar el mundo entero. Esta es la historia de cómo una niña sin hogar no solo encontró una familia, sino que creó una familia global de mentes brillantes que están cambiando el mundo, una vida a la vez,